Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 12 de junio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, voy rápidamente con las noticias del frente político. El foco está puesto en estos días en la agenda del Congreso, puesto que hay muchas iniciativas legislativas que podrían aprobarse. Debatirse quizás sería mucho decir, en lo poco que queda de esta legislatura, que sin embargo ha sido ampliada. Estamos hablando de cambios importantes, varios de los cuales generan mucha preocupación, al punto que Asociación Civil Transparencia se ha visto en la necesidad de sacar un comunicado diciendo, y parafraseo aquí, que de manera inusual e irregular el Congreso buscará aprobar sin mayor debate y discusión reformas constitucionales y proyectos de ley que debilitarán aún más las instituciones vitales de nuestro ya frágil sistema democrático. Tiene razones Transparencia para levantar esta alerta. El comunicado enumera esas reformas que considera peligrosas, además de la ley que elimina la paridad y la alternancia en las elecciones y la que libera a los partidos políticos de tener responsabilidad penal como personas jurídicas. La ONG también suma a este paquete la ley que desconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002, la reforma que excluye a los movimientos regionales de la política, la reforma que elimina la Junta Nacional de Justicia para reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura y que dispone además que algunas autoridades de entes electorados sean elegidas por el Senado, y la ley que regula de manera controlista, término que utilizo yo, no ellos, a las ONGs. Haciendo un balance de todo esto, Transparencia lo califica como una manifestación de, entre comillas, autoritarismo legislativo de un Congreso que no discute, y ojo aquí con el término que utilizan, gobierna de espaldas a la ciudadanía y que prioriza intereses ilícitos. Termina diciendo el comunicado respecto del Congreso que, abro comillas, no son el primer poder del Estado, pero actúan como si fueran el único, y eso no existe en una verdadera democracia, cierro comillas. Es preciso este comunicado de Transparencia al calificar las acciones del Congreso. Yo diría que es bastante duro, pero apropiado en algunos sentidos, aunque quizá matizaría algunas cosas simplemente para introducir niveles de gravedad que diferencien pues las cosas que se están cuestionando y sumar además otras muy graves que no están en este comunicado porque han ocurrido ya tiempo atrás. Pensemos en la siguiente subclasificación de algunas de las cosas que he estado impulsando en el Congreso, que no son categorías que no son necesariamente mutuamente excluyentes. La primera, reformas o acciones emprendidas para garantizarle a alguien impunidad. Aquí podemos incluir los temas recientes como la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, liberar a los partidos de responsabilidad penal como personas jurídicas, la llamada Ley Soto que redujo los plazos de prescripción de los delitos, pero podríamos ir más allá e incluir todos los casos en los que congresistas han liberado de sanciones o han recibido sanciones muy leves por casos muy sonados de mochasueldos, por ejemplo, y mucho más grave aún las investigaciones en curso de supuestos intercambios de favores entre congresistas y la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para archivar investigaciones fiscales en contra de los primeros. También podríamos hablar aquí de intentos de destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia o la inhabilitación que se aprobó en su momento, ya revertida, contra Zoraida Ábalos, la fiscal suprema. Estas últimas acciones pueden verse como intentos de asegurar impunidad para algunos, pero también podríamos incluirlas en una segunda categoría de acciones del Congreso que yo les propondría, que podemos describir como intentos de romper el equilibrio de poderes, capturar a otras instituciones o liberarse del Congreso de controles o debilitar a las instituciones que lo fiscalizan. Aquí se puede considerar de igual forma la elección antimeritocrática del defensor del pueblo, el nombramiento de un porrazo de un nuevo Tribunal Constitucional prácticamente en su integridad, que luego ha sido muy funcional a los intereses del Congreso con su nueva conformación, el intento en estos días ya más abiertamente de eliminar la Junta Nacional de Justicia, la propuesta de influir políticamente en los nombramientos de autoridades de órganos electorales, la reforma que busca controlar las ONGs y así.
Luego mencionaría un tercer grupo de acciones o reformas que están pensadas en que los actuales miembros del Congreso o sus partidos puedan sacar ventaja y subir sus chances de tener un futuro político. Ahí está el retorno a la bicameralidad, el restablecimiento de la reelección parlamentaria y de la reelección de autoridades subnacionales, la eliminación de los movimientos regionales, el aumento del número de miembros del Congreso, entre otras. Yo les he comentado anteriormente que estoy por principio a favor de la bicameralidad y de la reelección parlamentaria, por ejemplo, pero es muy claro que en este punto hay un concierto de intereses entre los actuales miembros del Congreso de buscar pues beneficiarse ellos con este tipo de cambios. Y mencionaría una cuarta categoría, que son iniciativas legislativas demagógicas, mercantilistas, dañosas para la economía o simplemente intrascendentes. Y aquí incluiría la contrarreforma en temas educativos, los intentos de beneficiar a transportistas informales o a mineros ilegales, el populismo que se ha hecho con los retiros de las CTS y los fondos de pensiones, etc. Más o menos así ordenaría yo el panorama para poder evaluar pues, el desempeño legislativo, al menos, del actual Congreso. No se equivoca Transparencia cuando dice que es un Congreso que no debate, y yo agregaría que en general no tiene pues, una solvencia técnica mínima para regular muchos de los temas sobre los que pretende legislar. Es un Congreso que no guarda un respeto democrático por el principio de separación de poderes y que ha tenido una agenda muy clara de controlar o avasallar a otras instituciones. Y es un Congreso que se mueve en buena medida por intereses subalternos y hasta delincuenciales de algunos de sus miembros que buscan generarse pues impunidad. A mí no me gusta hacer generalizaciones y podría decirles que algunas de las reformas que otros critican, como el retorno a la bicameralidad o el restablecimiento de la reelección parlamentaria, yo las veo como positivas y vería como positivo también, por ejemplo, si el Congreso aprueba una reforma sobre impedimentos para postular que excluya de esa posibilidad a personas que han cometido delitos graves, aun cuando ya hayan cumplido sus penas. Otras reformas que veo como esencialmente equivocadas son, por ejemplo, la eliminación de los movimientos regionales o el embate pues, controlista contra las ONGs. Otras las considero también equivocadas, como eliminar la Junta Nacional de Justicia, pero sí encuentro que quienes defienden la posición contraria pueden tener argumentos atendibles y por tanto no me cierro en mi posición y estoy dispuesto a escuchar. Algunas reformas que ha impulsado este Congreso, podrían incluso traer cambios positivos, pero quedarse cortas de ser reformas realmente integrales, como la que se acaba de aprobar del sistema de pensiones, y otras me parecen buenas en general, como la ley de aseguramiento de acceso al agua. Pero más allá de esos matices, por todo lo que hemos venido observando en este Congreso, sí hay razones de sobra, no de ahora, sino de hace un buen tiempo, para ir levantando pues estas alertas, y algunos calificativos utilizados por el comunicado de Transparencia pueden parecer duros, pero no son gratuitos. Sí es apropiado hablar de autoritarismo en el caso del actual Congreso, y sí se justifica decir que están, entre comillas, arrollando la separación de poderes y la autonomía de algunas instituciones, y que en muchos casos están priorizando de manera muy visible intereses ilícitos. Esa es la situación y no hay cómo edulcorarla, así que sí son atendibles de alguna manera las críticas que uno está escuchando en torno a la agenda del Congreso de estos últimos días y por supuesto los antecedentes que tiene esta última. Sobre la aprobación de la ley que excluye a los partidos políticos de la regulación de la responsabilidad penal de personas jurídicas, o casualidad ya tenemos a un partido invocando esta nueva norma en un proceso judicial para precisamente librarse de la posibilidad de ser sancionado penalmente. Se trata del Partido Nacionalista Peruano, el que llevó a Ollanta Humala a la presidencia. Sin embargo, la jueza Naiko Coronado, del tercer juzgado penal colegiado nacional, declaró improcedente este pedido, diciendo que todavía, abro comillas, necesitamos un análisis mayor respecto no solo de la norma, sino de un análisis sistemático de normas para dar una respuesta en el sentido material cuando corresponde, cierro comillas. Es un poquito de trabalenguas legal, pero lo que está dando a entender la jueza entre líneas, me parece, es que esta ley se acaba de aprobar y que está habiendo mucha discusión al respecto, por lo cual es prudente no darle una respuesta inmediata al Partido Nacionalista, que luego no se pueda deshacer, porque si se acepta la aplicación de esta nueva ley, después no habrá cómo revertirlo por una cuestión de el principio de retroactividad de la ley penal más benigna. Entonces, a criterio de la jueza Naiko Coronado, mejor que la definición sobre esto se haga más adelante en el proceso. Veo por otro lado que la congresista Kelly Portalatino de Perú Libre, que acaba de ser denunciada de oficio en la Comisión de Ética Parlamentaria por supuestamente estar aprovechando recursos del Congreso para hacer proselitismo político, algo que se había denunciado antes también, por ejemplo, de Darwin Espinosa,
ella acaba de ser anunciada nada menos que como nueva integrante de esa misma comisión de ética. Increíble la verdad que su bancada no tenga siquiera el decoro de considerar que, como está denunciada por Talatino, deberían pues escoger como representante en esa comisión a otra persona, porque termina siendo pues muy obvio que la ponen ahí para facilitarle el trabajo de bloquear esa denuncia en su contra. Luego, ante la denuncia periodística de que la Municipalidad Metropolitana de Lima hizo una compra de motos sobrevalorada en casi 18 millones de soles o 5.000 soles por unidad, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, salió en conferencia de prensa a decir respecto de su propia adquisición que, abro comillas, suena a estafa, cierro comillas. Pero, como si con él no fuera la cosa, dijo que le iba a pedir explicaciones a la empresa proveedora, Panautos, y que si no quedaba satisfecho con esto, abro comillas, tendremos que revocarles el contrato, cierro comillas. No reconoce López Aliaga aquí responsabilidad alguna en, digamos, la propia municipalidad, considerando que ese es un proceso de adquisición que se ha realizado pues, por la propia Municipalidad de Lima. Para terminar, hoy el Poder Judicial evalúa un nuevo pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Según el fiscal José Domingo Pérez, ella estaba impedida de viajar al extranjero sin autorización, pero la abogada de Fujimori, Juliana Loza, ha dicho que no es así. Este pedido de la Fiscalía me parece que va a ser rechazado, pues carece de sustento. Y veo también que quien ha anunciado ya oficialmente su candidatura a la presidencia es el rector de la UNI, Alfonso López Chao. Ha dicho que postulará por el partido Ahora Nación, que ha impulsado, entre otras personas, su hijo y que ya tiene inscripción tras cumplir los requisitos para ello. Otras personas que forman parte de este partido son Cecilia Israel, Carlomagno Salcedo y Michelle Ascueta. En buena hora que se empiecen a mostrar pues, las cartas de cara a las elecciones presidenciales del 2026, aunque ciertamente me preocupa, como a muchos de ustedes, imagino, la cantidad absurdamente alta de candidatos presidenciales que vamos a tener. Hubiera sido muy valioso, desde mi óptica, que se hubieran realizado pues, elecciones primarias con el esquema de las PASO para que este sea un primer filtro que excluya a los partidos menos representativos, que iba a ser uno de los efectos de esta reforma de las PASO. Pero, en fin, otra contrarreforma que hizo el Congreso con la que no estuve y no estoy de acuerdo. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. Nuevamente un agradecimiento a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big One Group. Que estén todos muy bien y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.